Sabemos que el invitado más importante siempre está con nosotros y es el Espíritu Santo. Vamos a hablar de un tema titulado, basado sobre todo en el libro de Santiago, del apóstol Santiago. Estamos estudiando estos temas. Vamos a hablar del poder de la lengua. Y en el poder de la lengua podemos tener bendición o maldición. Esperamos que todos podamos aprender, sobre todo cosas buenas de su palabra. Dice el texto en Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, dice Santiago 3:5. Oramos en esta hora, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso. Tú nos guías hacia toda la verdad, Señor, y tu Espíritu Santo es el quien nos enseña cada día, quien nos guía, quien nos dirige. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas tu palabra y también des gracia a los oyentes, Señor, y que sean bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Jesús dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que sus expresiones no son solamente expresiones, sino que él hablaba verdad, hablaba la verdad y también nos da vida a través de sus palabras. No solamente son palabras humanas, sino que de su boca salía espíritu y vida. Nosotros necesitamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Por eso aquí la palabra nos dice que toda palabra sale de la boca de Dios. Sabemos que el Señor vino a instruirnos y a enseñarnos que debemos de refrenar nuestra lengua, de guardarla de todo mal. Quizás muchas veces hemos cometido errores sin querer decir palabras, porque solamente lo pensamos y cuando venimos a ver lo decimos. Y lo que Dios quiere es que nosotros frenemos nuestra lengua en algunas cosas que no son correctas delante del Señor. Decía un amigo que conozco, y él ya es muy grande de edad, decía que la lengua es difícil de domarla, porque como no tiene hueso, es difícil. Pero vamos a ver los peligros que tiene la lengua. Vamos a ver las maldiciones que se pueden acarrear con la lengua, pero también vamos a ver las bendiciones que podemos atraer. Dice, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Los que se jactan no estarán delante de sus ojos. Dice el Salmo 5:5, los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay personas que las palabras que ellos hablan son como espadas agudas y que no traen ningún beneficio. En lugar de construir, destruyen con sus palabras, y debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos para no ofender a aquellos que nos están escuchando. A veces por querer hablar de más nos jactamos, a veces hablamos de cosas que ya no convienen decirlas, pero debemos de tener mucho cuidado. Corte el Señor también toda lengua que habla con exageración, dice el Salmo 12:3, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, ¿quién es Señor sobre nosotros? Hay personas que no confían en Dios, que no creen en el Señor y que creen en sus propios esfuerzos. Sabemos que dependemos de Dios y que Él es el que nos ayuda en todo. Pero toda lengua que se levanta en contra del Señor va a ser humillada. Pero toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor alcanzará la misericordia de Dios. Recordemos que con esta lengua que tenemos nosotros podemos bendecir o maldecir. Nosotros podemos bendecir a nuestros hermanos o maldecirlos también. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Así es que la lengua debe ser refrenada, debemos de frenarla constantemente para no cometer ningún error. Entonces aprendamos a hablar
y en primer lugar vamos a cuidar nuestra lengua sobre todo de la jactancia. Jactancia quiere decir presumir o presunción de algo que uno tiene o se atribuye, sea o no motivo de enorgullecimiento, se jacta de saber más que todos. La lengua es un miembro tan pequeño que se puede jactar de grandes cosas y nosotros debemos de mantenerlo siempre al nivel, no pasar de ese nivel, no hablar de más. Eso es lo que nos dice la palabra. La lengua es un fuego que puede incendiar un gran bosque. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay en ellos, dice el Salmo 143. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Hay personas que solamente con alguna palabra están maldiciendo, están renegando, y a veces nosotros como cristianos ya no estamos acostumbrados quizás a decir esas cosas o a escucharlas en casa, pero a veces decimos: Señor, guárdame, porque no es correcto lo que muchas personas dicen. El Salmo 57:4 dice: mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Aquí es donde podemos entender el poder de una bendición o de una maldición. Muchos dicen solamente son palabras, pero tenemos que entender que esas palabras pueden afectarte en lo espiritual, en tu interior. Quizás desde pequeños a nosotros nos dijeron que éramos quizás unos buenos para nada, que no íbamos a pasar de donde estábamos, y esas palabras se quedaron grabadas en nuestros corazones como niños. Entonces aparentemente son palabras, pero que están acarreando esa maldición sobre aquellos que lo escuchan. Por eso debemos de tener mucho cuidado, y si hemos ofendido, pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude también a mejorar nuestro vocabulario. La lengua es un mundo de maldad o iniquidad. El Salmo 5:9 dice: porque no hay sinceridad en los que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Una buena pregunta sería: ¿qué hay en un sepulcro? Bueno, ahí dice que hay blasfemia, engaño, opresión, malicia o iniquidad. Pero nosotros analizamos cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, al que le dijo que eran sepulcros blanqueados eran a los fariseos, porque ellos no creían en lo que el Señor estaba haciendo. Hablaban cosas en contra del Señor Jesús porque no recibían lo que Él estaba hablando. El Salmo 10:7 dice: llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Amado hermano, amigo que me escuchas, es necesario frenar tu lengua, porque la Biblia dice que por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Son las palabras las que nos van a justificar delante de Dios. Es una máquina de destrucción como afilada navaja, dice el Salmo 52:2, tu lengua maquina destrucción como afilada navaja o artífice de engaño. Es importante que con nuestra lengua podamos bendecir a Dios, pero también bendecir a los hombres, orar a Dios, pero también orar por nuestros hermanos, orar por nuestros amigos, pero también orar por nuestros enemigos. Es importante que podamos hacerlo con la lengua que Dios nos ha dado. No maldecir, no recibir maldición por maldición, sino bendecirlos. Y si algún día hemos cometido errores, pedirle perdón a Dios y enmendar nuestro camino, pero conforme a su palabra y propósito en nuestras vidas. Sabemos que la lengua contamina todo el cuerpo. Esto es muy importante de observar, pues el hablar de una persona le causa un efecto positivo o le contamina haciendo que se sienta mal. El Salmo 64:3 dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas. El Proverbios 12:18 dice: hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Aún la palabra del necio no sirve para nada. Al contrario, obstruye, es una espada que da sin tino, da sin razón los golpes, pero la lengua de los sabios es sanidad para su alma. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua,
y los que la aman comerán de su fruto. Si usted habla de la vida que está en Cristo Jesús, usted va a recibir de ese fruto que es la vida eterna. Pero si usted constantemente habla de cosas negativas, de la muerte, eso mismo estará atrayendo a su vida, a su casa, a su negocio. Por eso debemos de tener cuidado cuando nosotros hablemos. Debemos de hablar siempre con mucho cuidado para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Así es que tenemos que glorificar al Señor. Aquí vemos 3 ejemplos acerca de la lengua. Dice, una fuente no puede echar agua dulce y amarga. O es dulce o es amarga. Así es la lengua. Una higuera no puede producir aceitunas o una vid higos. Cada una va a dar según su género. Una fuente de agua salada no puede producir agua dulce. Así de sencillo. Así es que vamos a ver ahora las bendiciones que hay en el poder de la lengua. El Salmo 35:28 dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Así es que con nuestra propia lengua podemos hablar de la justicia no humana, sino la de Dios. Podemos alabar al Señor todo el día y decirle, Padre, tengo algún problema, tengo alguna necesidad, y poder expresárselo al Señor con nuestros propios labios. Podemos hablar rectitud, dice el Salmo 37:30, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. También podemos cantar salmos, hablar de la palabra de Dios. Dice también el Salmo 119:172, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué tremendas bendiciones hay en aquel que puede cambiar su forma de pensar hacia lo que es la lengua, sus palabras, no ser una persona negativa, sino por el contrario decir, Señor, si tengo algún problema, alguna carencia, es con un propósito, pero yo quiero seguir adorándote, sirviéndote y no decretar lo malo que pueda suceder a mi vida, sino por el contrario, cambiar esa actitud. El Salmo 126:2 dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Con nuestra lengua nos podemos reír y gritar de alegría porque Dios es bueno. Él es el gran vencedor. Él es el gigante poderoso que va delante de nosotros. La lengua del justo es plata escogida, dice Proverbios 10:20. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. El Señor compara a una plata escogida, a una plata preciosa, a aquel que tiene una lengua justa, aquel que habla cosas del Señor. Dice que la lengua también de los sabios sana, porque las palabras son medicina. Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Proverbios 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Ahora, vemos la bendición y vemos la maldición en la lengua. ¿Por qué nosotros hablamos cosas que no nos convienen y las citamos? Porque el mundo, quizás en el mundo estamos acostumbrados a hablar de esa forma, pero nuestro vocabulario debe de cambiar. Si alguien habla maldiciones, nosotros debemos de hablar bendiciones. Si alguien está hablando de destrucción, nosotros pensemos en construir. Si alguien está pensando en calamidades, nosotros pensemos en bendiciones. Si alguien está hablando solamente de pobrezas, de miseria, pensemos en la prosperidad futura que Dios nos dará. Pero depende de lo que nosotros estemos hablando. Es importante que no nos jactemos delante del Señor. Y cuando haya esa jactancia en nuestros corazones, podamos decirle, Padre, perdóname, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que tú me has dado es tuyo. Ha sido por tu gracia, por tu misericordia que estoy donde yo he llegado. Es importante que podamos reconocer que es Dios quien nos ha bendecido de muchas formas, pero debemos darle la gloria y la honra a Dios. Es importante ahí en este estudio que hablamos ahora del poder de la lengua, dice que no podemos alabar a Dios o bendecir a Dios. Si bendecimos al Señor y agradecemos a Dios, también tenemos que bendecir a nuestros hermanos. Es importante que podamos guardar nuestra lengua, que podamos guiarla cada día enseñándole
que debe de hablar cosas sanas para que así nosotros podamos recibir esa sanidad en nuestro cuerpo y podamos confesar que el Señor es aquel que nos vino a enseñar que las palabras que Él traía cuando Él estuvo aquí en la tierra eran espíritu y vida. Nosotros también tenemos que hablar esas palabras para que aquellos que no lo conocen se puedan acercar a Cristo y puedan reconocer su señorío. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Hemos meditado unos momentos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Muchas gracias porque estás con nosotros, porque a través de tu palabra podemos ser instruidos cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que bendigas, Señor, a tu pueblo, que lo bendigas en gran manera, Señor, y que puedan ser bendecidos. Te pedimos, Padre, que esa bendición pueda llegar cada día a tu pueblo y que podamos seguir siempre hacia adelante y que podamos hablar bendición y no maldición, que podamos hablar cosas positivas, cosas correctas y no incorrectas, cosas que te agraden, Señor, y que cada día podamos decir, tú nos has llevado hasta ese extremo, hasta ese lugar, pero ha sido por tu gracia y por tu misericordia que nos has levantado del polvo. Nunca vamos a olvidar de dónde nos has sacado, sino por el contrario, agradecerte cada día por lo que has hecho con nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre maravilloso de Jesús, Espíritu Santo, porque cuando éramos como el hijo pródigo, Señor, a ti te convino, Señor, abrazarnos nuevamente y poner anillo en nuestro dedo, calzado en nuestros pies y aún vestiduras nuevas para que pudiéramos servirte como hijos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Epístola del apóstol Santiago, presentado por José Luis Gordillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.